Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactic. Es hora de proactivarse, de poder compartir a través de nuestros excelentes invitados sus experiencias personales y profesionales, casos de estudio, casos de aprendizaje, desarrollos de proyectos en tres grandes áreas de acción: liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Esas son tres áreas de acción que Proacti desarrolla en estos momentos y dentro de las cuales tenemos una oferta formativa importante que le brindamos a nuestros clientes. Estamos transmitiendo en vivo a través de LinkedIn en @somosproactive. También estamos por Facebook a través de soyfranciscoduarte.com y esta entrevista estará publicada a partir de esta tarde en nuestro canal de proactivateoficial.com en YouTube. Así que los invitamos en primer lugar a suscribirse al canal de Proactívate en YouTube. Ya Marianela nos apoyará para poder tener todas las señales de cómo hacerlo en el chat de esta transmisión, el chat de Zoom. Y bienvenidos serán todos también sus comentarios y observaciones con respecto a esta entrevista. Gracias a todos por estar en esta conexión. Y nuestro invitado el día de hoy, en Venezuela le decimos la palabra chamo, ¿verdad? Es un chamo. Realmente es una persona que tiene una gran actividad. No sé en qué tiene, cómo ha hecho para tener tantas especializaciones y tanto recorrido profesional en tan breve tiempo, pero el hecho es que nuestro invitado Luis Rendieles Rendueles es un profesional que ha desarrollado una serie de proyectos a nivel de desarrollo digital. Él es el director de Conversa Consultores, que es una empresa justamente de asesoría digital y política también. Es consultor en análisis e inteligencia digital y es experto en monitoreo digital y social listening, ¿no? Para poder desarrollar, para poder entender todo lo que significa los códigos de comunicación a nivel social. Él vive actualmente en la Ciudad de México y el tema que hemos decidido para desarrollar el día de hoy es la escucha social como estrategia de servicio. Bienvenido, Luis, a Proactívate. El micrófono está de tu lado. Gracias. Gracias, Francisco, por la entrevista. Yo muy contento de compartir contigo este espacio. Me emociona mucho poder ir a otros espacios y aprender también de ti y lo que has venido haciendo en este programa. Así que la verdad, muy contento. Gracias, Luis, gracias. Luis, explícanos qué es eso de la escucha activa, escucha social a nivel de estrategia justamente de servicio. Perfecto. En términos sencillos, la escucha social es una herramienta que permite comprender qué dicen los usuarios en el mundo digital, ¿no? En las redes sociales, en la página web, en blogs, en columnas de opinión. Es decir, todo el universo digital, qué es lo que dicen, qué es lo que opinan, cuáles son las preocupaciones que expresan ahí, cuáles son los deseos, las quejas que tienen sobre un servicio, sobre una marca, sobre una ONG, sobre una campaña electoral, sobre un político, sobre un partido político. Es decir, hay muchos usos que se le puede dar al tema de la escucha social, pero en definitiva es una herramienta para comprender qué dice la gente en el entorno digital. Y es un elemento fundamental para poder eh, tener esa empatía con los clientes. ¿Cuáles son dentro de este contexto que nos explica Luis, cuáles son esos principales errores que cometen las empresas al interpretar lo que escuchan en las redes sociales? Mira, yo te diría que lo primero es que hay muchas empresas que no escuchan, que no hacen el ejercicio de preocuparse o de entender qué es lo que dicen los consumidores sobre su marca, ¿no? Es lo principal. Pues lo segundo es que no saben qué buscar. Es decir, si yo lanzo un producto al mercado, yo quiero saber qué es lo que se dice, digamos, pues sobre ese producto. Entonces muchas veces como que no tienen como afinado qué buscar, ¿no? Sobre qué buscar, sobre qué elementos buscar y en dónde buscar.
Y lo tercero que creo que es muy importante es que hace falta equipos que estén profesionalizados, es decir, gente que sepa pues manejar estas herramientas de forma in company, in-house o a algún proveedor pues externo que contraten para hacer este servicio. Pero ciertamente lo más importante es que no saben en dónde buscar ni qué buscar. Y muchas veces ni se preocupan qué hay que buscar para entender qué es lo que dice su consumidor. Em, y justamente en función de lo que dices, también me imagino que esa falta de búsqueda o de estrategia de búsqueda obedece a la gran cantidad de información que se genera, la gran cantidad de opiniones, la gran cantidad de datos. ¿Cómo se distingue, Luis, el ruido de la información valiosa? ¿Cómo separar esos dos grandes aspectos? Mira, eso es una pregunta muy buena, porque sabemos que ahorita las redes sociales son el espacio de más interacción, de más conversación, de más convivencia. Yo creo que era impensable hace 25 años pensar que en las redes sociales era justamente la nueva plaza pública, ¿no? El espacio de conversación, de interacción y de debate entre los ciudadanos y entre los electores y entre los consumidores de marca. Pero sabemos que también esto ha conllevado en la era de la inteligencia artificial, en la era de las fake news, que hay mucho ruido, que hay muchas mentiras, que hay mucha información que es falsa y que puede afectar pues, de forma muy fuerte la reputación de las marcas. Entonces, ciertamente lo que hay que hacer es medir continuamente. Es un ejercicio que tiene que ser pues permanente, que no sirve hacerlo cada 6 meses, cada año, cada 2 años. Hablamos de un monitoreo que sea permanente. Y lo otro, el tema de filtrar. Yo creo que el rol de un analista de datos, un especialista de inteligencia digital, como es mi caso justamente, es saber diferenciar qué es un tema de conversación y qué es ruido digital. Entonces, realmente por eso siempre sugiero que se contraten profesionales o que se aprenda o que se forme a cómo hacer esto de forma interna en las organizaciones, porque justamente creo que hay mucho ruido, que hay muchas mentiras y que hay que saber cómo separar lo importante del ruido, de la paja digital, digamos, ¿no? Según lo que escucho, entonces, la escucha social es una estrategia de carácter proactivo, es decir, las empresas necesitarían ocuparse de desarrollar la escucha social como una estrategia anticipada para poder generar valores. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Y además que es una gran herramienta para prevenir crisis, ¿no? Si yo estoy siempre monitoreando qué dice la audiencia sobre mi marca y veo que hay un tema que explota de forma negativa o un ataque de alguien a mi marca, la forma de poder, pues, a ver, detectarlo y anticiparlo es justamente con herramientas de escucha social en redes sociales. Que de hecho, que no es la única, pero sí sabemos que nos da un insumo muy interesante para entender qué es lo que viene a futuro y cómo hacer un control de daños a tiempo, que en política, por ejemplo, es muy importante. ¿Qué tan rápido necesita responder una empresa cuando se presentan este tipo de situaciones, una crisis detectada a través de la escucha social? Mira, cualquier crisis tiene que ser respondida en las primeras 24 horas. Al menos una respuesta clara, contundente y firme que dé certeza, porque justamente cuando hay una crisis hay mucha incertidumbre. Entonces, el rol de la escucha es justamente como detectar qué es lo que está pasando, ver quién está hablando y realmente si hay un impacto en la reputación de la marca. Porque puede ser que a veces veamos que en los comentarios o un amigo nos escribe, mira que te están, no sé, reventando por las redes sociales, te están atacando, y cuando realmente tú lo mides, ahí ves que no es un problema. O por el contrario, nadie te dice nada y cuando aplicas la herramienta, pues te das cuenta de que hay una crisis que hay que responder en las primeras 24 horas. Entonces, esa es la gran importancia de tener, digamos, como este tipo de herramientas para, a ver, para actuar rápido, ¿no? Para accionar. En Proactívate tenemos varias sesiones, varias secciones que ofrecemos a nuestro invitado. Una de esas secciones se llama Derribando mitos, en el que le pedimos a nuestro invitado que nos comente acerca de cómo desmentir una creencia común sobre el tema que se está abordando. En ese sentido, Luis, te pregunto, ¿qué mito consideras tú que debería derrumbarse con respecto al liderazgo de la escucha social? Mira, yo te diría que el mito más común o la creencia más común es que las redes sociales, pues, que no son importantes, que las redes sociales son una parte de la realidad, que las redes sociales
es una realidad como alterna, pero que no es la verdad y que no es la realidad. Cuando sabemos que hoy en día, en un mundo totalmente digitalizado, lo digital es parte de la vida real. Lo digital forma parte del día a día. Y es muy difícil separar lo offline y lo online. Cuando yo pienso en una marca, yo no pienso en una marca de cómo actúa en digital y cómo actúa fuera de lo digital. Y es por eso tan importante justamente que se entiendan que las redes sociales son importantes, que las usamos en el día a día y que son grandes herramientas. Yo creo que aún todavía hay muchas creencias o muchos mitos de que no sirven para nada o de que no son tan importantes como parecen, pero la verdad, como usuario digital y como alguien que trabaja con las redes sociales pues todos los días, son muy importantes y van a seguir siendo más importantes en los próximos años. Y el camino es o te adaptas o mueres, o te adaptas o hay una empresa que sí entra como en el pulso digital y roba a los clientes de aquellos que se quedaron atrás. Entonces, siempre con el mensaje a aprender, a profesionalizarse y a dar siempre lo mejor en el entorno digital. La escucha social puede reemplazar los estudios tradicionales de mercado o los de estudios tradicionales de competencia, de la evaluación de competencia. No, jamás. Esa es una pregunta muy buena. La verdad es que la escucha social siempre es una herramienta, ¿no? Es una parte de la realidad también. Es una herramienta muy útil, pero no es la única. Por ejemplo, yo en una campaña no puedo creer que la investigación o la encuesta se sustituye con una escucha social. En una empresa, en el ámbito de las marcas y de los consumidores, yo no puedo pensar que una escucha social va a ser mejor o va a sustituir un estudio de mercado. Lo que sí es verdad es que nos da insumos de forma más rápida, es decir, en cuestión de horas puede tener un reporte de escucha social y lo otro es que a veces comparativamente son mucho más baratos porque el acceso a Internet, digamos, es gratuito, ¿no? Se usan software que nos permiten como extraer la data en tiempo real, pero realmente una ventaja competitiva es mucho más rápida y es mucho más barata o económica, pero no sustituye de ninguna manera un estudio de opinión pública, un estudio de mercado y un estudio de consumidores. Jamás y nunca. Luis, otra sección que tenemos acá en el programa es acercarnos a ir construyendo, a ir abonando hacia una definición de otra de las áreas que maneja Proacti, como es el liderazgo todoterreno. ¿Qué es para ti un líder todoterreno? Un líder todoterreno es una persona que escucha, es una persona que se involucra en el día a día, es una persona que no espera que su equipo haga todo, sino ser él quien lleve las riendas de esa empresa, de esa ONG, de ese partido, de esa campaña, de ese gobierno. Un líder es una persona que se involucra y que entiende que tiene una responsabilidad de señalar el camino, de tener una visión clara hacia el futuro y de entender que tiene que ser la persona que guíe y que oriente al equipo hacia el éxito. Y si esto implica formarse y entrar en el entorno digital, un líder que sea todoterreno siempre va a ser el primero en la línea de batalla que lo proponga, que lo sugiera y que oriente al equipo al éxito profesional. Coméntanos, Luis, tú que has tenido una experiencia importante tanto a nivel empresarial como a nivel de asesoría y consultoría a nivel político. em, ¿Qué casos de éxito, en este caso a nivel empresarial, conoces donde una empresa haya transformado su servicio gracias a la escucha social? Mira, lo haré con mucho cuidado por el tema de la confidencialidad, pero comentarte que hay un caso de un banco, digamos, que asesoramos hace tiempo, que un tema que había era que ante la gran competencia que había en Venezuela de las entidades financieras, se está quedando atrás. Y justamente era una empresa, un banco que sufría mucho por ataques o por crisis de reputación digital. Con el tema de la escucha social, pues descubrimos, en primer lugar, qué era lo que decían los ciudadanos o los usuarios sobre ese servicio, si les gustaba, si no les gustaba, qué cosas fallaban, si se habían ido a otro banco, por qué razón se habían ido a otro banco. Y la otra cuestión fundamental es entender qué es lo que quería el ciudadano o qué es lo que quería el consumidor en cuanto a servicios. Por ejemplo, un banco que no tuvieras que ir de forma presencial para retirar una tarjeta. Un banco que no tenías que hacer los trámites en una oficina
con las dificultades que había en Venezuela con el transporte, con la gasolina, con la falta de tiempo que tiene la gente en el día a día. Y justamente con la escucha social, pues descubrimos que había que avanzar hacia el tema de la digitalización de todos los trámites. Entonces, la empresa lo pudo haber descubierto de muchas formas, a ver, no sé, de muchas formas antes mediante escucha social o estudios de consumidores o estudios de mercado, pero realmente con la escucha social fue que se dieron cuenta de cómo hacer un diagnóstico de la situación actual y cuáles eran justamente los correctivos que había que hacer. Y evidentemente con la escucha social también había una serie de ideas, de sugerencias, de entender de primera mano qué es lo que decían los usuarios. Y es que hoy sabemos que la gente se expresa o en la calle, en el boca a boca o en las redes. Entonces, ciertamente las redes fueron como el mecanismo para entender al usuario y aplicar los correctivos. Hoy es un cliente que estamos llevando desde hace varios meses, desde hace varios años, diría yo, que estamos haciendo un servicio de acompañamiento mensual para evaluar las acciones que se están haciendo y cómo entrar como en nuevas redes, en nuevos nichos de mercado y llegarle sobre todo a los jóvenes que hoy están como en el mundo de las criptomonedas, de la Web3, del Bitcoin y justamente cómo convertirse y llegar a ese público. Sí. Y fíjate que realmente, tal como lo plantea Luis, la transformación digital, en este caso el sector bancario, ha sido, bueno, una bendición eh, para poder justamente brindar un mejor servicio. Me recuerdo, por lo menos en los bancos muchas veces para poder hacer cualquier transacción, quizás el tiempo promedio de estadía hace unos 10 años atrás yo calcularía que estuviese más o menos en unos 40 minutos mínimo, es decir, cada persona se planificaba, incluso aquí mismo dentro de los Estados Unidos, para estar en un banco unos 40 minutos, ¿no? Hoy en día sabemos que a través de la digitalización de muchos de sus servicios, pues ese tiempo de respuesta ha disminuido significativamente, ¿no? Eh, Ahora bien, eso también involucra que estos estudios necesitan una data de carácter personal. Y ahí va mi pregunta. ¿Dónde se encuentra la línea entre la escucha social y la invasión a a la privacidad del usuario? Bueno, es una pregunta también muy importante que va causando todavía más polémica y más relevancia a nivel mundial, sobre todo en América Latina, las políticas de privacidad de datos. En México, por ejemplo, hay una ley de protección de datos que es muy importante que se respete y que se entienda, pero con la escucha social realmente lo que se utiliza es la data pública, es decir, toda data que los usuarios comparten de forma voluntaria. No se acceden ni a contraseñas, ni a cuentas bancarias, ni información domiciliar, porque realmente no es importante para el estudio que se realiza. Se hace una recolección con data pública de todo lo que comparte un usuario en el entorno digital y esto nos lleva a una pues, reflexión, diría yo, que hay que ser muy cuidadosos con lo que se comparte en el mundo digital porque no sabes quién te está escuchando, no sabes quién te está viendo, no sabes quién está leyendo el mensaje y hay que ser cada vez más responsable y más cuidadoso cuando se publica algo en una red social. Pero realmente lo hacemos todo con data pública, así que no hay ningún tema de invasión de la privacidad de nadie y en caso de requerirlo, hay un proceso que, digamos, que se tiene que hacer cumpliendo con la legislación local y con la legislación internacional en este sentido. En el chat tenemos algunas preguntas, Luis, que me gustaría también formularte. Una de esas preguntas la hace Mariana Linares, que es una colaboradora también de Proacti. Adelante, Marianela, si puedes hacérsela tú directamente a Luis. Hola Luis, un placer. No sé Un si me gusto. escuchan bien. Perfectamente. Luis, vale, qué bueno. Considerando la evolución que han tenido las redes sociales y las distintas plataformas digitales, ¿cómo visualizas el futuro de la escucha social? Y qué nuevos enfoques deberíamos adoptar? Sobre todo desde el punto de vista de empresarios y desde el punto de vista de la sociedad propiamente. Gracias. Gracias. Mira, una de las cosas que hemos visto con las herramientas de escucha social es que, digamos, siempre hay como una evolución, una transformación. Hoy, por ejemplo, está muy de boga el tema de la inteligencia artificial. Ya en las redes sociales se utiliza mucho la inteligencia artificial para para muchas cosas, para generar imágenes, para hacer tweets, para hacer contenido, para hacer documentos, para todo. Y las herramientas de escucha social justamente lo han incorporado en el sistema y es posible hoy gracias a eso detectar, por ejemplo, cuáles son los picos de interés sobre un tema,
desarrollar más explicación o más contexto sobre un tema específico. Nos pueden también, en la medida que entienden o comprenden las palabras clave que utilizan, de negativos o de positivos, si alguien está molesto, si está triste, si está entusiasmado, si está molesto con una marca. Hoy las herramientas de IA justamente nos dan la posibilidad de entenderlo y de filtrarlo de forma, pues digamos, un poco, a ver, como automatizada, sí, digamos, como em, de forma directa, ¿no? Entonces, justamente lo que vemos es que cada vez más se profesionalizan, que son herramientas cada vez más completas, que son herramientas que hoy hacen mucho más fácil el trabajo de la persona que analiza pues, los datos que hace 5, que hace 10, que hace 20 años. Y lo que espero es que en cualquier momento sea algo tan fácil digamos, de hacer que cualquier empresa lo pueda hacer de forma autónoma sin contratar a nadie. Entonces, por ahí es el futuro de la escucha social, pero sigue siendo una herramienta fundamental e importantísima. Excelente, gracias. Gracias, Manuela, por tu pregunta y a ti, Luis, también por la respuesta. Adrián en el chat me pregunta también por acá, ¿cómo evitar los sesgos diversos en la escucha social? Wow, esa es una gran pregunta. Fíjate que el ser humano tiene sesgos. Eso es inevitable, ¿no? Somos personas que no somos perfectas y que nuestra historia y nuestra realidad y nuestras circunstancias moldean nuestro criterio y eso, pues, digamos, tiene una incidencia para todo. Cuando se hace una escucha social, lo importante es intentar dejar los sesgos a un lado. Es intentar ver los datos sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de sesgo, sin una idea clara de qué es lo que me quiero conseguir. Yo sé que es difícil porque a veces la intuición juega un papel muy importante. Cuando conoces, por ejemplo, a una empresa, cuando conoces un servicio, ya tienes una visión formada de la realidad. Pero el ejercicio que es muy importante es cuando vemos los datos y cuando vemos qué es lo que dicen los usuarios, es desprendernos o alejarnos de todos los sesgos y prejuicios que tenemos pues nosotros y dejar que sea la data que nos diga cuál es el camino. Que sean los datos que nos digan cuál es la realidad, que sean los datos que nos digan cuál es el diagnóstico. Evidentemente, cuando ya tienes un cliente con el que has venido trabajando, es muy difícil ya tener sesgos porque hay un aprendizaje de la realidad, de conocimiento del día a día que vas llevando y que sirve justamente para ver patrones en el tiempo, que sirve evidentemente para ver si una crisis puede repetirse y ver qué cosas pueden pasar en el tiempo. Pero digamos, de primera mano y al inicio de una escucha social, intentar que la data sea que nos, digamos, que nos vislumbre justamente cuál es la realidad y no dejarnos contaminar por ella antes o por otra información fuera de la herramienta. Bueno, también aquí en el chat hay otra pregunta que formula Marianela, que dice así, considerando la evolución constante de las plataformas digitales, ¿qué nuevas herramientas o enfoques deberíamos adoptar? Bueno, yo creía que lo primero es entender cómo funcionan todas las redes. Yo no creo que una empresa tenga que estar en todas las redes. Las empresas deben estar en las redes que esté su público, que esté esa audiencia. Y en base a una estrategia digital, evaluar en dónde quiero crecer, a qué mercados quiero llegar. Y en base a eso, hacer una estrategia digital de contenidos que me permita llegar a una audiencia. Yo creo que eso es lo fundamental y es lo más importante. Lo otro es siempre estar con la mente abierta a entender que van a salir más redes sociales, que van a salir más herramientas, pero hoy diría que el gran reto es formarse en inteligencia artificial, que es la gran herramienta, lo que nos va a cambiar la vida, que nos va a simplificar muchos trámites o muchos procesos dentro de las empresas, que nos van a ayudar a reducir tiempo, que nos van a ayudar a ser mucho más ágiles, porque entendemos que en el mundo actual, que estamos todos hiperconectados, que el mundo va a 10 pasos, a 100 pasos por día, las empresas deben estar a ese ritmo. Y justamente la forma de hacer eso es con empresas ágiles que sepan usar las redes sociales y que aprendan sobre inteligencia artificial. Ya. Y yo coincido contigo, Luis, en la potencia de la inteligencia artificial para el mejoramiento de los procesos de servicio, de las experiencias de servicio. Sin embargo, hay un elemento que es el cómo impulsar, y ahí va la pregunta, ¿cómo puede la IA mejorar la efectividad de la escucha social sin deshumanizar el proceso? Eso también es una gran pregunta, pero también sirve como una herramienta, por ejemplo, de apoyo, ¿no?
Yo a veces, por ejemplo, cargo toda la data en una presentación, la subo a ChatGPT, a DeepSeek o cualquier herramienta de IA y le pido que me dé como más insights o más o fraseos o más descubrimientos de qué es lo que me genera la escucha social, que puede ser que yo como humano pues no lo haya visto, que puede ser que tenga un sesgo que me ha impedido ver una realidad. Entonces sirve como una herramienta complementaria de hacer nuevos descubrimientos. Y además, cuando vas cargando la data de varios clientes en un periodo de tiempo, ya puede haber patrones también que al ser humano le es difícil ver muchas veces. Entonces realmente es una herramienta de apoyo que ojo, que también se equivoca, que no es perfecta, que tiene todavía muchas cosas que ajustar, pero por eso es importante también como la combinación, ¿no? Del ojo crítico de quien hace la escucha social, del ojo crítico de quien lidera una empresa y lo otro también, el apoyo de una herramienta que te puede dar descubrimientos que en tu vida vas a descubrir de forma personal, digamos, sin la herramienta. Entonces, la verdad es que, mira, el futuro está ahí y hay que meternos en ese futuro y aprender todos los días porque cada día salen más herramientas, más lenguajes de modelo de pensamiento que hay que aprender y hay que seguir haciendo. Ya. A nivel organizacional, la escucha social debe, en tu opinión, debe estar en manos del equipo de marketing o del equipo de servicio al cliente o del equipo de informática. ¿Qué opinas tú? ¿O debe ser una función transversal? ¿Qué opinas tú al respecto? Mira, yo creo que tiene que ser una función transversal, porque la forma que yo haga un reporte no es solamente para tener la data. Yo quiero que esa data se convierta en acción, que se convierta en soluciones, que se convierta en productos, que se convierta en correctivos. Entonces, por ejemplo, si yo veo que en mi escucha social hay muchos comentarios por la mala atención al cliente, yo tengo que dirigir esos insumos o esos, digamos, descubrimientos al área de servicio de atención al cliente. Si yo veo, por ejemplo, que la plataforma bancaria está fallando reiteradas veces, yo envío esos comentarios a la parte de informática para que solucionen el problema. Pero ciertamente es importante que se encuentre en el centro de la organización. Digamos, idealmente es un perfil que ubiquen en los equipos de marketing, pero creo que tiene que estar involucrado en todos los procesos y áreas de la empresa. Y es muy importante que esa persona pues no solamente sepa de datos y que sepa de analítica o que sepa de marketing. Es importante que también entienda la empresa, el propósito de la empresa, la visión, la misión y los procesos, porque justamente es la forma que puedas combinar los datos con la realidad y ver qué puedes cruzar o ver qué puedes combinar para generar una solución. Entonces también creo que a veces, muchas veces, los gerentes o los líderes de empresas fallan en no formar a los equipos y hacerlos partes de la empresa, que entiendan los procesos, que entiendan los resultados, que entiendan cuál es el producto que se vende, que entiendan las complicaciones que tiene un servicio o un producto. Es muy importante porque es la forma de yo poder combinar los descubrimientos con la realidad justamente de esa organización. Ya. Esta pregunta que voy a hacer se la he hecho a varios de nuestros invitados. Sin embargo, a excepción de mi hija, que también fue invitada en este programa, eres la primera persona a la que formulo en tu edad, ¿no? En tu segmento de edad. Si tuvieses la oportunidad de cenar con alguien, con algún personaje a nivel mundial, vivo o muerto, ¿a quién invitarías? Wow, me encantaría conversar con Zuckerberg, por ejemplo, el de Facebook, ¿no? Ujú. Porque creo que es una persona joven que entendió que una idea podía cambiar el mundo, fue un emprendedor, que fue aprendiendo en el camino, digamos, que se dio muchos golpes, que aprendió a confiar con socios, que entró en una industria como Silicon Valley, con una empresa gigante, que ha entrado en otros mercados. O sea, me parece una persona súper interesante de quien uno puede escuchar y aprender muchísimo. Así que me encantaría cualquier líder de Microsoft, de Spotify, de Facebook, de Meta, porque hay mucho que aprender en esos líderes que comenzaron hace 20 años y que vieron como el futuro muy claro. La verdad me encantaría tener esa visión de entender o de ver el mundo en 20, 30 años y que sea así tal cual como lo vi en un principio. Luis, tú has tenido una experiencia, como lo decía anteriormente, una trayectoria profesional y organizacional importantísima y has recorrido
bueno, tanto el nivel empresarial, el nivel político, eres consultor de organizaciones políticas, de candidatos, etcétera. ¿A qué atribuyes tú tu éxito como profesional joven? ¿Dónde radica esa posibilidad de haber cubierto tantos caminos y tantas experiencias en un lapso relativamente breve, ¿no? Porque entiendo que lo que tienes son 25 años. Cuéntame, ¿a qué atribuyes tú ese factor de éxito? Mira, creo que lo que más me ha servido es entender que el éxito es muy subjetivo. Lo que para mí es el éxito puede ser que para otro no. Pero creo que siempre he sido como una persona como ambiciosa, como clara en mis metas, en lo que quería lograr. He sido una persona que entiende que la disciplina y la constancia son importantísimas, que el talento por sí solo no logra nada, que puede ser muy inteligente, puede ser muy talentoso, pero si no trabajas, si no te esfuerzas, no vas a lograr nada. Y creo que también la gran lección que he entendido en este camino, y más en la política, que es un mundo muy difícil, que lo más importante es ser una buena persona, ¿no? Si yo hoy, por ejemplo, dejo de estar en este mundo, Dios no quiera, ¿no? Pero si hoy dejo de estar en este mundo o cambio de profesión o me cambio de nicho laboral, yo quiero que la gente siempre me recuerde como una buena persona. Y creo que todas las cosas que uno hace en el día a día, lo más importante es siempre mantener como la calidad humana. Ayudar a alguien digamos, que te dio la mano en un principio, abrirle camino a otras personas. Por ejemplo, yo fui profesor también y tuve a mis estudiantes de la URU, a quienes di las enseñanzas y las oportunidades para crecer, para aprender. Y creo que uno no puede perder nunca la perspectiva de tener los pies en la tierra, de entender que eres uno más, que hay muchos consultores que también están trabajando con proyectos increíbles, de todos pues reconocer que son buenos, reconocer que hay mucho que aprender, pero siempre a trabajar sin compararte, porque al final creo que el mejor competidor que tiene uno mismo es uno, ¿no? De que no tienes que compararte y que no tienes que cumplir las expectativas de nadie más. Yo creo que la vida está hecha para cumplir los sueños, que la vida es muy corta y que puede cambiar de un día a otro. Entonces siempre trabajar con constancia y yo dar lo mejor de mí en lo que haga es una cosa que llevo a diario. Y que lo aprendí, bueno, y que lo aprendí por supuesto, o sea, de mis padres, ¿no? Yo les doy mucho a mi mamá y a mi papá pues, de lo que soy, de lo que he aprendido y de las cosas que he hecho, porque sin ellos no estuviera aquí. Bueno, Luis, ya estamos finalizando el programa. Queremos darte las gracias por haber estado hoy acá con nosotros en Proactívate con Francisco Duarte. Y en el chat también tienes algunas flores que te han lanzado. Por ejemplo, qué calidad de invitado. Felicitaciones, Luis. Qué programa, Francisco. Así que yo también coincido con esa mi opinión de Harold Barrios para ti. Y te quiero dar las gracias por haber estado y por haber aceptado la invitación. Quiero a través de este medio también saludar a tu familia y decirles que deben sentirse honrados de tener un hijo como tú. Así que bueno, Luis, muchísimas gracias y les recuerdo a todos que el próximo miércoles a la 1 p.m. estaremos nuevamente con otro invitado aquí en Proactívate con Francisco Duarte. Muchísimas gracias a todos, saludos y bendiciones para sus familias. Gracias, Francisco, y gracias a todos. Gracias, Luis.